Vamos a hablar de la clausura de la entrada de la mina subterránea minera de Cartagena en la Unión. Vamos a hablar de este tema, ¿no? Sabemos que los huecos mineros pueden ser usados para la construcción de vertederos, siempre y cuando se acondicionen los requisitos necesarios que se garanticen, ¿no? La protección del medio ambiente y sus ecosistemas. De acuerdo a la directiva de Consejo que se dio el 26 de abril del año 1999. Para la ubicación del vertedero deberán tomarse en cuenta ciertos, ciertos requisitos que vamos a leer a continuación, que uno de ellos es la distancia entre un límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas urbanas. Segundo, es la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales a la zona. Tres, tenemos las condiciones geológicas e hidrogeológicas en la zona. Cuatro, tenemos el riesgo de inundaciones, hundimientos de las tierras. Cinco, es la protección del patrimonio cultural de la zona. Vamos a hablar sobre el control, ¿no? De gestión de los lixiviados. Se tomarán las medidas oportunas, correctas para el vertedero, ¿no? Que vamos a hablar los objetivos. El primer objetivo es controlar el agua de las precipitaciones del vertedero. Como segundo tenemos impedir que las aguas superficiales o subterráneas penetren en los residuos de los vertidos. Tercero tenemos recoger las aguas contaminadas y los lixiviados, cuando una evaluación basada en una ubicación de un vertedero de los residuos no admitan y muestre el vertedero no esté potencialmente peligroso para nuestro medio ambiente. 4. Tratar que las aguas contaminadas del vertedero formen, ¿no? Cumplan las normativas requeridas a su vertido. Vamos a hablar sobre la protección del suelo y de las aguas. Uno, ¿no? Sabemos que todo vertedero deberá estar situado y diseñado de forma que cumpla las condiciones necesarias para impedir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas, de las aguas superficiales, y garantizar, ¿no? La recogida eficaz de los lixiviados y de las condiciones establecidas, la protección del suelo y de las aguas subterráneas en las aguas de la superficie. Se realizará, ¿no? Mediante la combinación de la barrera geológica y un vencimiento inferior durante la fase activa o explotación mediante la combinación de una barrera geológica. Dos tenemos, ¿no? Existe la barrera geológica cuando las condiciones geológicas e hidrológicas subyacentes y inmediaciones en un vertedero, ¿no? Que tienen la capacidad para impedir el riesgo potencial para el suelo y las aguas subterráneas. Vamos a hablar, ¿no? Aquí, voy a mostrar una tabla donde vamos a hablar sobre las características de la capa impermeable en el fondo de los vertederos, ¿no? De la directiva que habla en el año 1999. Vamos a hacer la tabla. Es la tabla. Vamos a hablar, ¿no? De tipo de vertedero. También vamos a hablar sobre su permeabilidad. Permeabilidad, que su signo es la K, sobre metros por segundo. También vamos a hablar sobre su espesor de la capa impermeable. Impermeabilidad.
impermeable por metro. Aquí vemos, ¿no? Vamos a hablar sobre tipos de vertederos, permeabilidad, que es su símbolo, metros sobre segundos y espesor de la capa impermeable por metros. Vamos a hablar sobre los tipos de vertederos, ¿no? Que tenemos varios tipos. Acá tenemos vertederos para residuos peligrosos. Que su permeabilidad por metro sobre segundos es de 1.0 por 10 a la menos 9 y su espesor de la capa de impermeabilidad por metros es de 5. También vamos a hablar, ¿no?, de vertederos para residuos no peligrosos. Que su permeabilidad por metro sobre segundos es de 1.0 por 10 a la menos 9 y su espesor de la capa impermeable por metros es 1. Acá también vamos a hablar, ¿no?, de otro tipo, que son vertederos para residuos inherentes, que su permeabilidad por metro sobre segundos es 1.0 por 10 a la menos 7 y su espesor de la capa impermeable por metros es el número 1. Entonces, hablando, ¿no?, de esta tabla, estamos hablando sobre los tipos de vertederos, su permeabilidad metros sobre segundo, el espesor de la capa impermeable por metros, que tenemos, ¿no?, tres tipos, que es vertederos para residuos peligrosos, que su permeabilidad por metros sobre segundos es 1.0 por 10 a la menos 9 y su espesor de la capa impermeable por metros es 5. Y también tenemos como segundo, ¿no?, vertederos para residuos no peligrosos, que su permeabilidad por metro sobre segundo es 1.0 por 10 a la menos 9 y su espesor de la capa impermeable es 1. Y también tenemos vertederos para residuos inherentes, que su permeabilidad por metro sobre segundos es 1.0 por 10 a la menos 7 y su espesor de la capa impermeable es 1. También vamos a hablar, ¿no?, de los cambios de actividades en el uso del suelo de las zonas mineras. Normalmente, ¿no?, en muchas de las áreas mineras existe un patrimonio cultural, geológico, minero y arqueológico, que en estos muchos casos pueden estar intervariados, ¿no? El aprovechamiento de esos recursos y el interés en conservarlo y desarrollarlo, ¿no?, ha sido puesto en evidencia a través de varios de los proyectos consolidados a nivel nacional en España. Tenemos los parques temáticos en el de la minería y otros que están en marcha, por lo tanto resulta evidente la necesidad de definir cuáles son los elementos patrimoniales a preservar y potenciar para evitar su desaparición ante cualquiera de las actuaciones propuestas de estos territorios. Los objetivos de los parques temáticos son varios, ¿no? Uno es la recuperación de un espacio degradado que contiene un patrimonio valioso,
y constituyen una fuerte empleo y riqueza económica para la zona. Segundo, tenemos su oferta al público para su conocimiento y disfrute. Tercero, tenemos la puesta de disposición de la comunidad no científica para posibilidades de estudio. Cuarto, tenemos la conservación de un patrimonio cultural e histórico para las nuevas generaciones. Los mejores conocidos son expresivos de un paisaje moderado por el hombre en su afán de extraer las riquezas del subsuelo. Existen buenos ejemplos, ¿no?, del patrimonio industrial como recurso económico y cultural, entre los que se puedan citar algunos de estos concretos en funcionamiento y otros en proyecto en toda España. Vamos a ver, ¿no?, a continuación la tabla 5 que les voy a presentar. Se trata, ¿no?, de espacios de aire libre creados a partir de las explotaciones mineras históricas y singular y más conocido por patrimonio que hoy forma parte, que ofrece, ¿no?, la parte turística en España. En la tabla número 5 que les voy a mostrar, voy a hablar sobre los parques temáticos y museos relacionados con la minería. En funcionamiento en España, ¿no?, tenemos el Museo Histórico Minero de Felipe de Borbón. Acá tenemos, ¿no?, el Museo Histórico Minero de Felipe de Borbón. Acá le voy a poner en el lugar de Madrid. Se encuentra en el lugar de Madrid. También tenemos, ¿no?, el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado. Holgado. Y tenemos en la Ciudad Real. Y también tenemos, ¿no?, el Museo de la Minería y de la Industria, que está, ¿no?, está en el entrego de Asturias. Y también tenemos el Museo de la Minería, que se encuentra en Barcelona. Y también tenemos, ¿no?, el Museo de la Minería. Que está en Barcelona.
También tenemos, ¿no?, la mina de Jayona, que está ubicado en la fuente de Arco. Está en Badajoz. También tenemos la mina Museo, que está en Cardona, Barcelona. También tenemos el Museo de la Minería, que está ubicado en Palencia. También tenemos las minas de Navajo, que está ubicado en Navajo. También tenemos las minas de Celia, que está ubicada en Jumilla, Murcia. También tenemos el Museo de las Ciencias y de la Técnica de Castilla-La Mancha, Ciencia y de la Técnica de Castilla. La Mancha. Está ubicado en la cuenca. También tenemos, ¿no?, el Parque Minero, que es Pozo Norte, que está ubicado en la Ciudad Real. Y también tenemos, ¿no?, el Parque Geominero y Arqueoindustrial, que está en la Unión Murcia.
Y también tenemos, ¿no?, el Parque Geológico Minero. Que está en el Mazarrón, Murcia. También tenemos el Parque Geológico de las Minas. Neolíticas. Que está en Cava, Barcelona. También tenemos el Parque Geológico Minero de las Médulas. Minero de las Médulas. Que está en la figura 22. Que se encuentra, ¿no?, en León. También tenemos el Parque Temático de la Minería y la Sal, que se encuentra en Cardona, Barcelona. También tenemos el Parque Temático, ¿no?, de la Minería y la Sal. Que está en Cardona, Barcelona. También tenemos el Parque Minero. Que hemos podido observar en la figura 23. Que se encuentra en Río Tinto, Huelva. Hemos podido observar, ¿no?, el funcionamiento en España, ¿no?, los parques, ¿no?, geométricos, industriales, todo eso. Podemos observar, ¿no?, el funcionamiento en España. Hemos observado el parque geominero y arqueoindustrial. Tenemos aquí diversos parques, ¿no?, en la cual acá podemos observar que hay dos, ¿no?, que dice Parque Geológico Minero de las Médulas, que se encuentra en León, que nos indica que es en la figura número 22. Y acá tenemos el Parque Minero, que se encuentra en la figura 23, que se encuentra en el Río Tinto, Huelva. Acá tengo ambas figuras, ¿no?, figura 22 y figura 23. Acá en la figura 22 dice que el Parque Geológico Minero de las Médulas se encuentra acá, ¿no? Es una imagen de un parque minero de las médulas antiguas, donde habían explotaciones, ¿no?, en la época de los romanos en España. Aquí se puede observar, ¿no?, acá hay ambas figuras en donde se puede observar, ¿no?, el Parque de las Médulas en España. Y aquí también tenemos, ¿no?, el Parque Minero, que se encuentra en el Río Tinto, Huelva, que está aquí en la figura 23. Aquí podemos observar, ¿no?, la figura. Podemos observar que es una corta alaña, ¿no?, del Parque Minero del Río Tinto. Según la foto se puede observar los diferentes colores, según sean sus sulfatos mineros, ¿no?
En esta figura se puede observar el río Tinto de Huelva en el Parque Minero. Tenemos el control de gases, ¿no? Y vamos a hablar, ¿no? Lo siguiente. Primero, se tomarán las medidas adecuadas para el control de la acumulación y las emisiones de gases del vertedero. Segundo, en todos los vertederos se recibirán residuos biodegradables. Se recogerán los gases de vertedero. Se trata y se utilizará si el gas es recogido o no puede utilizarse. Para producir energía se deberá hacerse quemar. Tercero, es la recogida de tratamiento y el uso de gases de vertedero con arreglo al apartado anterior. Se llevará a cabo, ¿no? De forma que tal reduzca el mínimo daño del deterioro al medio ambiente y el riesgo para la salud humana. También vamos a hablar sobre las molestias y el riesgo. Se tomarán las medidas para reducir al máximo las molestias y el riesgo procedentes del vertedero en forma de uno puede ser emisiones de olores y el polvo. También puede ser materiales y transportados por el viento. Y también puede ser el ruido, el tráfico, aves, parásitos, insectos, formaciones, aerosoles, incendios y en muchos más, ¿no? Etcétera. También vamos a hablar sobre los programas de monitoreo para la clausura de las balsas de residuos. En este tema no podemos hablar que la clausura de los depósitos de residuos constituye una buena medida ambiental. Al lograr su éxito se requiere un programa de monitoreo, que la balsa de la clausura sea la instalación donde ha existido un control y monitoreo durante la construcción de la balsa y el periodo de la explotación de la mina. También, ¿no? Que no haya sido un plan de control y monitoreo durante ninguna de las etapas de construcción y explotación de la balsa. Este segundo caso es típico de las zonas mineras abandonadas, ¿no? Que aquellas zonas mineras activas donde ha existido la actividad minera muy prolongada en este tiempo. De aguas subterráneas, calidad de aguas superficiales, control de la contaminación de la atmósfera, estabilidad del dique del muros de contención, la vigilancia y el control de la vegetación. Vamos a hablar de esos temas que son temas muy importantes. Vamos a hablar principalmente de la calidad de aguas subterráneas. Este objetivo que se consigue mediante una doble acción de control de la calidad de aguas subterráneas en el interior y el exterior del depósito, es decir, de las dos unidades de que se ha dividido el entorno de la balsa. De esta forma se puede efectuar, ¿no? La determinación cuantitativa de la carga y el transporte de las sustancias nocivas precedentes cada uno y verificar, ¿no? Las variaciones. Parte de ello aconsejable la colocación de los piezómetros de la agua arriba y agua debajo, de la posición de las presas del proyecto, ¿no? El proyecto. Y también vamos a hablar sobre la calidad de aguas superficiales. De ese tema, ¿no? Es conocer la evolución del espacio temporal y de la cantidad y calidad de agua superficial que circula dentro de la balsa y su entorno. Para ello se ha establecer, ¿no? Los puntos de control distribuidos por el entorno y las situaciones de agua arriba y agua abajo de la balsa clausurada, permitiendo detectar cualquier variación de calidad de las aguas y sus propiedades físicas para poder determinar las fuentes de su origen, ¿no? También hablando del control de la contaminación de la atmósfera, se controlará, ¿no? En las minas, en particular en las cercanías del desplazamiento, de la detección, ¿no? De vientos que puedan dispersar las partículas sólidas finas de la suspensión, que se realizará con una estación meteorológica dotada de los instrumentos necesarios, además un captador de polvo sedimentable y se puede colocar dentro de una balsa para ver la evolución del espacio temporal. También vamos a hablar de la estabilidad del dique y los muros de contención. Este tema es la instalación y la medida de diversos instrumentos que permiten conocer los posibles desplazamientos de los estratos y subyacentes a la balsa clausurada y los diques de la balsa. También se pueden realizar observaciones topográficas de manera sistematizada en función de las características geológicas y tecnológicas de la zona en la actualidad, ¿no? De esos instrumentos de medida de formación en el terreno y el movimiento de las laderas que se encuentran disponibles en el mercado.
También vamos a hablar de la vigilancia y el control de la vegetación, que consiste en la inspección, que permitirá evaluar la efectividad en medidas proporcionadas con la erosión de las superficies. Y también, ¿no? Voy a hablar sobre las consideraciones finales. Es importante descartar que la síntesis de las diferentes medidas que se han analizado deben servir para lograr contribuir con los siguientes propósitos. Uno tenemos que es eliminar o atenuar el impacto ambiental producido por las actividades minero-metalúrgicas, corrigiendo o eliminando la causa lo que origina. Segundo, no tomar en cuenta es evitar que aumente la afectación y degradación a los suelos ocupando y afectando directa o indirectamente por la actividad minero-metalúrgica. Tercero, eh, restauración dentro de las posibles de las condiciones naturales de las áreas degradadas por las actividades minero-metalúrgicas y los residuos generados y almacenados durante el desarrollo de estas actividades, ¿no? Cuatro sería crear las condiciones ambientales favorables para el desarrollo económico y de esta región una vez terminada la etapa de la producción minero-metalúrgica. Cinco sería, ¿no?, el desarrollo adecuado de la planificación y la restauración ambiental para facilitar el cambio y el uso del suelo minero, como el industrial, el agrícola y el urbano, ¿no? Seis, ¿no? Tuviera para contribuir a la ordenación y planificación del territorio.